Lucas 3. Lucas 3, del 18 al 20. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en este estudio y hables a cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, el regalo precioso de tu palabra. Ayúdanos cada día a reconocer que en ella tú te revelas a nosotros y que como iglesia la necesitamos para nuestras vidas personales y también para nuestra vida corporativa. Que podamos glorificar tu nombre en el estudio profundo e intencional de las Escrituras. Ayúdanos en esta noche, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuando con los estudios del Evangelio de Lucas, estamos en estos 3 versos y vamos a hablar de la audacia de Juan el Bautista, de su valor, de su intrepidez para obedecer el ministerio que Dios le dio. La obediencia es el resultado de una vida de fe. No puede haber auténtica fe si no hay obediencia. Y hay momentos de la vida en que esa obediencia se hace más difícil. Y es cuando hay oposición, y es cuando hay un costo por esa obediencia. Es cuando entregar el mensaje no es fácil. Nos puede costar persecución, aún la misma vida. Aún así, ¿estaríamos dispuestos nosotros a entregarlo? Vivimos tiempos difíciles y la Biblia dice que se pondrán más difíciles. Y creo que parte de esas dificultades serán que los cristianos, para predicar la palabra, tendremos que enfrentar persecución. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Reconocemos que vale la pena? ¿Reconocemos que es nuestra responsabilidad llevar el mensaje sin importar las consecuencias? Bueno, Juan el Bautista es un ejemplo vivo de esto. Y el primero de muchos, a través de las épocas, que sería martirizado por predicar fielmente a Cristo. Que en el caso de Juan Juan era su precursor. Según los estándares humanos, la carrera de Juan no parece haber tenido mucho éxito. Un ministerio breve, de más o menos 1 año, lo pasó en un lugar incómodo, solitario, el desierto de Judea, y concluyó con un largo periodo en prisión, terminando con una muerte violenta por decapitación. Pero evaluar de esa manera la carrera de Juan es equivocado. La verdad es que él fue usado poderosamente por Dios. Él cumplió la tarea fielmente que le había sido entregada. Jesús, ¿quién mejor que el Señor, verdad? Llegó a decir de él en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bueno, el Señor vio a Juan como un hombre grande. El Señor evaluó la vida y el ministerio de Juan como un ministerio de éxito. Y en definitiva, esa es la evaluación que verdaderamente vale. No la que pueda hacer el mundo acerca de nosotros, porque es una evaluación equivocada, ¿verdad? Y con parámetros totalmente diferentes a los que gobiernan el reino de los cielos. Juan logró exactamente lo que Dios le había ordenado o le tenía propuesto. Bueno, después de haber dado algunos ejemplos de la predicación y la interacción
que tuvo con las multitudes. Lucas, allí en el capítulo 3 también, en los versos del 7 al 17, describe parte de ese ministerio y concluye la historia de Juan el Bautista con un pequeño resumen también de su ministerio. Y es importante que digamos que estos versos del 18 al 20, que forman parte de esta insección que hace Lucas, no es una sección cronológica, sino temática. O sea, Juan realmente no fue encarcelado, sino hasta después en el ministerio de Jesús. Pero Lucas hace retroceder el encarcelamiento del profeta hasta el punto para concluir el relato del ministerio de Juan que ya había presentado. Y entonces pone a Jesús en el centro del escenario. Durante el resto del Evangelio de Lucas, solo vamos a ver que Juan aparece en breves referencias. 3 palabras, podemos decir que 3 palabras definen lo que fue el impacto de la vida de Juan el Bautista. Y esas 3 palabras nos servirán para reflexionar en el pasaje de Lucas 3, del 18 al 20. La primera es predicación, la segunda es reprensión y la tercera es arresto. Vamos a ir sobre cada una de ellas. En primer lugar, predicación, verso 18. Si alguien puede leerlo, por favor. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Bueno, como ya hemos dicho, Juan estuvo ministrando en el desierto de Judea y lo hizo por muchos meses cerca del río Jordán. Su predicación despertó el interés y la curiosidad de multitudes que venían a escucharle. Y existían rumores de que él podría ser el tan esperado Mesías de Israel. Pero Juan no era el Mesías. Sin embargo, él anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Que el Mesías había llegado. Él era el precursor, llamaba a las personas al arrepentimiento y los bautizaba a quienes se arrepentían, preparándolos así para la venida del Mesías. Dice la palabra que lo hacía con muchas exhortaciones. Le hablaba al pueblo sobre su mayor necesidad, que era enfrentar la maldad que había en sus corazones. De hecho, también predicaba y enseñaba contra la confianza que habían establecido en los rituales y en su herencia en Abraham para salvación, por cuanto ningún ritual y ninguna herencia, no hay herencia que pueda dar salvación al hombre. Él les advierte una y otra vez que si no se arrepentían, tendrían que enfrentar la ira y el juicio de Dios. Juan fue un profeta que proclamó el arrepentimiento. Como dije en el último estudio, si mal no recuerdo, el arrepentimiento formó parte de su enseñanza y su predicación. El arrepentimiento formó parte de la enseñanza y la predicación de Jesús. El arrepentimiento formó parte de las enseñanzas de los apóstoles y formó parte de la predicación de la iglesia primitiva. Es decir, que no puede haber una buena nueva si no hay un llamado al arrepentimiento después de reconocer la condición perdida en la que vivimos sin Jesucristo. Sin embargo, su mensaje no estaba limitado solo al pueblo judío. Él sabía que debía dar esa buena nueva a todo el mundo. Y especialmente, como lo indica la historia, lo hizo con Herodes, condenando su pecado.
y sabemos que Herodes no era judío. El ministerio de Juan coincidió con el de Jesús, siguiendo hasta 6 meses después de que él lo bautizara. Pero cuando Jesús pasa al primer plano y eclipsa el ministerio de Juan, él no se amargó, no se quejó, esa era su misión. En Juan capítulo 3, los versículos del 22 al 36, Juan 3, del 22 al 36, el apóstol recuerda el testimonio final de Juan el Bautista para Jesús, cuando ya el ministerio del Bautista llegaba a su fin. Específicamente en este pasaje hay 2 versículos que quiero leerlos nuevamente, o que quiero leerlos porque no hemos leído todavía Juan 3. Si alguien puede leer Juan 3, 22 y 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Bueno, estos versículos nos enseñan que tanto Jesús como Juan bautizaban. En el caso de Jesús, lo hacía a través de sus discípulos. En Juan capítulo 4, verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y esto es una coincidencia de ministerios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 12 y en Marcos 1, 14, pasan directamente de la tentación de Cristo a relatar el encarcelamiento de Juan. El Evangelio de Juan complementa el relato de los evangelios sinópticos, revelando lo que ocurrió entre estos 2 acontecimientos. O sea, como ya dije, entre la tentación y el encarcelamiento de Juan. ¿Qué pasó? Bueno, los discípulos de Juan se preocuparon por la popularidad de Juan, de Jesús y el declive de su maestro. Allí en Juan, en el capítulo 3 nuevamente, pero ahora en el verso 26 le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Bueno, pese a que sus discípulos pudieron haber perdido de vista el ministerio de Juan, que era hacer que el mundo viera, o sea, que Israel viera al Mesías, Juan se mantenía enfocado, bien claro en cuál era su misión. Y entonces le recuerda, en el capítulo 3 nuevamente, ahora en el verso 27 y 28, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Este es un hombre que estaba claro en cuál era su misión. Qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, porque es lo que somos. Acuérdense que aquí hay un solo Señor. Los demás, ¿qué somos? Siervos. Entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Es más, podemos llamarnos siervos inútiles, ¿verdad? Pero Él es el Señor. Juan estaba claro en cuál era su misión. Y por eso lo reveló aquí claramente en estos versículos. Él no veía esa creciente popularidad de Jesús como una amenaza para su ministerio. Él veía el cumplimiento de su ministerio. Y a fin de clarificar este punto, les dijo a sus discípulos en el verso 30, es necesario que Él, Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Qué hombre tan claramente establecido en su ministerio.
De eso se trata, de que Él crezca y nosotros menguemos. Mire, cuando usted sigue a un siervo de Cristo, Él estará señalando siempre a Cristo, a su gloria. Estará mostrándole a las personas quién es el Señor y quién es el Salvador. Pero cuando no sigue a siervos, sino personas que quieren robarse la gloria que le pertenece a Cristo, solo saben hablar de ellos, de su poder, de sus dones. Se ensalzan a sí mismos, ¿verdad? Un siervo humilde es aquel que, como Juan, reconoce el lugar que tiene. Acuérdense, hermanos, para nosotros no hay mayor privilegio que el Señor se haya dignado a usar criaturas pecadoras como nosotros por el tiempo que nos permite vivir en esta tierra después de haberle conocido, que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo será. Qué gran privilegio servirle a Él y que cada acto de servicio esté verdaderamente motivado por el amor que tenemos para con Él. Miren, aquí simplemente nos estamos preparando para la eternidad. Y qué privilegio poder de este lado servirle hasta el día en que Él nos lleve, donde estaremos para siempre con Él y allí estaremos sirviéndole por toda la eternidad. Los versículos del 31 al 36 y otra vez de Juan capítulo 3 se nos presenta 6 razones de por qué Jesús era superior a Él y de por qué es superior a nosotros siempre. Primera, tuvo un origen celestial. En el verso 31 dice, Él es el que de arriba viene y es sobre todo. Él es Dios. Tú y yo llegamos a este mundo como el resto de los mortales y nos iremos como el resto de los mortales. No se nos puede olvidar. Y creo que la oración más sabia que podemos hacer el tiempo que vivimos acá, Señor, hazme saber cuán frágil soy. Señor, recuérdame, como dice la Biblia, la medida de mis días. Segundo, Jesús es omnisciente. O sea, su enseñanza es superior a la de cualquier otro, porque Él es la fuente de la revelación divina. Dice el verso 32, lo que vio y oyó en el reino celestial, esto testifica. Verso 32. Lo que Jesús vino a hablar eran palabras de vida, era revelación del cielo. Hoy nos sigue hablando a través de la Biblia. Este es el libro de Dios. Y si queremos andar en la sabiduría divina y tener los elementos necesarios para poder enfrentar la difícil vida que hoy enfrentamos, necesitamos llenar nuestra mente con las verdades divinas, abrir todos los días. Miren, yo cada día me doy cuenta que tengo menos tiempo para seguir leyendo. Y muchas veces estoy en la disyuntiva de leer un magnífico libro que me lleva esperando semanas o leer la Biblia. Bueno, no es gran cosa decidir eso, pero para mí la decisión es clara. Tendrán que seguir esperando, porque todos los días necesito que Dios me hable. ¿Y saben cómo Él lo hace? Al menos a mí no me habla cuando me pongo a oír un predicador. Me puede hablar, no estoy diciendo que no. O leer un buen libro. O quizás, no sé, escuchar una predicación. Pero al menos en mi vida hay una diferencia abismal entre esas cosas y el abrir su palabra. Porque en ese momento estoy solo con Él. Y sé que cuando
estos versículos cobran vida y el Espíritu los aplica a mi necesidad, que Él sabe, no hay alimento que lo pueda sustituir. Él es omnisciente. Él conoce todo acerca de nosotros y sabe lo que tú y yo necesitamos. Miren, a veces en una predicación, un domingo, Dios puede usar al predicador para hablarle a alguien de la congregación, pero no le va a hablar a todo el mundo de la misma manera. Pero lo que estoy tratando de explicar es la diferencia de cuando puede que forme parte, esté en una congregación recibiendo su palabra y cuando estoy solo también recibiendo su palabra. Como dice la Biblia, que debemos desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque Él sabe mi necesidad y Él sabe la tuya. Y Él va a tomar su palabra para suplir esa necesidad. Tercero, lo que Jesús dijo siempre estuvo en armonía con el Padre. Dice el verso 33, por lo que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. A la inversa, rechazar a Jesús es llamar a Dios mentiroso, como dice 1 de Juan 5:10. Lo que Jesús nos vino a dar fue el testimonio del Padre, y así fue con Juan. En cuarto lugar, Jesús experimentó el poder del Espíritu Santo en una manera ilimitada. Dios le entregó a Jesús el Espíritu sin medida. Dice el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En quinto lugar, Jesús ha recibido toda la autoridad, quien todas las cosas ha entregado, toda la autoridad del Padre, quien todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado al Hijo. Que el Padre le concediera la suprema autoridad sobre todo el cielo y la tierra es un claro testimonio de la deidad del Hijo. Y por último, Él y solo Él es el Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Dice Hechos 4:19, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Dice el verso 36, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué gran diferencia entre Jesús y Juan. Y Juan, de verdad, fue grande, como dijo Jesús, el más grande de los nacidos de mujer. Imagínense, nosotros no estamos a la altura de Juan, y aún así Juan estaba bien, en un abismo de separación entre él y Jesús. Nunca se nos puede olvidar estas verdades, porque esto no se trata de nosotros, se trata de Él, de quién es, de lo que ha hecho y de lo que nos ha mandado a nosotros a hacer. Mantengamos siempre el enfoque en Jesús, hagamos que las personas miren a Jesús. Él y solo Él puede dar salvación. Tú y yo somos instrumentos. Después de dar el testimonio final del Mesías, el Señor Jesucristo, Juan desapareció de la escena. Su obra terminó. Que nuestra predicación, hermano, que nuestra enseñanza esté saturada de Jesús, llena de Jesús. En segundo lugar, vamos a ver la reprensión en el verso 19. Lucas 3:19. Si alguien puede leerlo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta,
Bueno, allá era el 10 hasta el 19. Bueno, aquí no solamente encontramos un hombre que predicaba a todo el mundo, que presentaba la verdad de Dios, que señalaba a Jesús. Era un hombre que no le importaba el costo de ser fiel. No le importó. Y que estuvo dispuesto a pagarlo. Muchas veces nosotros no somos capaces de tomar pequeñas decisiones y eso hace dudar de que cuando tengamos que tomar las más grandes, realmente las tomemos. Era una predicación valiente de Juan y no solamente dirigida a las grandes audiencias, sino a individuos específicos. Ni siquiera Herodes Antipa, el tetrarca de Galilea y Perea, donde Juan estaba ministrando, escapó a ser reprendido por Juan. Lo malo es malo sin importar quién lo haga. Y la verdad de Dios debe ser expuesta ante todo el mundo. No importa si es un sencillo hombre o mujer del pueblo o es la figura más grande en autoridad y poder sobre una ciudad o una nación. Antipas era uno de los hijos de Herodes el Grande y su largo reinado, que abarcó desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo, ocupó todo el ministerio de Jesús. Con excepción de las narraciones del nacimiento, Antipas es el Herodes que aparece en los relatos de los evangelios. Él no era judío. Su padre, Herodes el Grande, era idumeo, o sea, edomita, y su madre Maltase era samaritana. Y el hecho de que este hombre descendiera tanto de los despreciados edomitas como de los samaritanos pudieron haber, hizo que Antipas no quisiera a los judíos. Pese a que algunos pudieron haber dudado en reprender a un gobernante del rango y la autoridad de Herodes, Juan no se disuadió. Bueno, a veces intentamos justificar lo injustificable, ¿verdad? Muchas veces llega un momento de verdad en que no hay otra opción que decidir por la verdad, aunque sea el único, aunque me cueste. Eso fue lo que pasó con Juan. La palabra traducida reprendido, dice allí reprendido por Juan, es un participio pasivo presente y esta palabra indica reprender continuamente. O sea, que Juan estuvo retando el carácter moral de este gobernante una y otra vez. Y a causa, dice la Biblia, de todas las maldades que Herodes había hecho. Lo confrontó con su pecado. De todos los pecados de Herodes, uno flagrante resaltaba públicamente. ¿Cuál era? Bueno, su matrimonio ilícito con Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodes Antipas se había casado con la hija de Aretas, el rey de Nabatea, una región ubicada exactamente al sur de Perea. Mientras realiza un viaje a Roma a visitar a su medio hermano Felipe, no Felipe el tetrarca que menciona Lucas 3:1, sino su hermano Felipe, y cuando estaba allí con él, Herodes Antipas se enamoró de Herodías, la esposa de su hermano, que además de ser esposa de su hermano, era su sobrina e hija de otro de sus medios hermanos. O sea que este tipo, la verdad, no tenía ningún decoro ni ningún tipo de ética. La ambiciosa Herodías, que también se las traía, estaba ansiosa por ser la esposa de un tetrarca. Su esposo Felipe era un ciudadano sin ningún rango público. Y al ver el interés
de Herodes Antipas en ella le pareció fabuloso. Dejó a Felipe y se casó con Antipas con la condición de que él se divorciara de la hija de Aretas. Cuando Aretas conoce esto, se indigna por el insulto, se llena de resentimiento y conduce más adelante una guerra entre él y Antipas. Antipas fue derrotado por Aretas y se salvó del desastre únicamente por la intervención romana. Ahora, este matrimonio de Herodes Antipas con Herodías era ilegal e inapropiado por varias razones. Primero, se divorciaron de sus cónyuges para casarse entre ellos. Segundo, era además una relación incestuosa, ya que ella era su sobrina. Por último, el matrimonio de Antipas con Herodías fue una flagrante violación de la ley mosaica, que explícitamente prohibía a un hombre casarse con la esposa de su hermano, en Levíticos 20:21. Solo había una excepción, que era la llamada ley del levirato, que tenía como intención mantener la descendencia de su hermano que había muerto. Esto se le conoce como el matrimonio levirato. Pero Felipe ya tenía descendencia, además de que estaba vivo, no se había muerto. Aunque Juan invitaba a Herodes a arrepentirse, primero tuvo el valor para decirle la verdad. Entiendan la diferencia entre estos dos hombres, la posición en que estaba uno y la posición en que estaba el otro. Hermanos, yo quiero que comprendamos que hay momentos en que no tenemos más opción que decir la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la salvación de la persona que escucha depende de eso. Y no creo que lo que motivaba a Juan era un espíritu de contienda o simplemente para chocar. No, él sabía que eso le podía costar la vida. Pero una y otra vez lo invitó a arrepentirse, preocupado por su alma. Y su reproche se mantuvo firme. Eso es pecado. Una y otra vez se lo dijo a Herodes. Aretas ya estaba furioso porque Antipas se hubiera divorciado de su hija para casarse con Herodías. Y las consecuencias vendrían sobre Juan. Eso es sobre Herodes. Eso es en el plano humano. Pero allí estaba la ira de Dios y el juicio de Dios que caería también sobre él. ¿Qué pasó? Vamos a ver ahora la tercera palabra que describe el ministerio y el impacto de Juan, verso 20, si alguien puede leerlo. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan, el hombre fiel, el siervo de Dios, el tipo que llevaba una vida prácticamente asceta, aislado de todo tipo de placer, consagrado totalmente a Dios, y que con fidelidad proclamó el camino del Mesías y llamaba a las personas al arrepentimiento, que denunciaba con valor el pecado, que no lo pudieron acallar. Tuvo que pagar un precio. Herodes añadió a su ya larga lista de maldades la más pública de todas: encerró a Juan en la cárcel. Bueno, intentamos entender cómo se sintió Juan, pero él no se amargó, él no renegó de su fe. Tuvo dudas, sí, eso es humano, pero aún así permaneció fiel y firme hasta el último día de su vida. Lucas termina allí la historia de Juan, pero Mateo y Marcos registran el último episodio triste de la vida del precursor. Herodes quería ejecutar a Juan. Como no podía callar el mensaje, necesitaba callar al mensajero. Pero tenía temor a la reacción del pueblo. ¿Qué dice Mateo 14:5? Si alguien puede leer. Herodes quería
Entonces, ¿qué hizo? Lo mantuvo en la cárcel. Pero el simple encarcelamiento no era suficiente para la vengativa Herodías. Dice Marcos 6:19 que acechaba a Juan y deseaba matarle y no podía. Finalmente ella encontró una manera de manipular a su esposo y conseguir lo que quería. En una celebración de gala del cumpleaños de Antipas, la hija de Herodías, de su matrimonio con Felipe, Josefo dice que se llamaba Salomé, realiza una danza lujuriosa e inmoral delante de Herodes y sus invitados. Este hombre quedó seducido en su carnalidad por la actuación de la joven, con deseos de jugar al gobernante magnánimo ante sus invitados, y tal vez un poco no, digamos bastante borracho, le prometió en Mateo 14:7, con juramento, que le daría lo que le pidiera. Entonces, impulsada por su malévola madre, la muchacha respondió, que dice Mateo 14:8. Qué tremendo. Afligido por el resultado de su tonta promesa, pero demasiado orgulloso para incumplirla, Herodes ordenó a regañadientes la decapitación de Juan. No estaba, aunque le oía de buena gana, dice la Biblia, pero no estaba en esa disyuntiva porque tuviera remordimiento, no, simplemente porque también tenía un problema si mataba a Juan. ¿Qué dice Mateo 14:10, si alguien puede leerlo? Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Al final, matar a Juan no resultó beneficioso para Herodes y Herodías. Como ya se indicó, ellos finalmente perdieron todo y los enviaron al exilio. Además, a Herodes lo atormentaba, comenzó a sufrir sentimientos de culpa por lo que había hecho, de alguna manera. Y tenía miedo de que de alguna manera recibiera alguna especie de maldición o castigo. Fíjense que más adelante, cuando llegan los informes del ministerio de Jesús, ¿qué exclamó Herodes? Mateo 14:2, si alguien puede leerlo. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. No es este el versículo que estoy buscando. Bueno, me equivoqué entonces. Mateo 14:2. Entonces, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él en su poder. O sea, estaba asustado, ¿no? Además, añadiría su culpa representando un papel en el juicio de Jesús. En Lucas, en el capítulo 23, aparece la historia de este juicio, como ya la hemos estudiado y la hemos leído muchísimas veces. Bueno, hermano, cuando uno ve el final de Juan el Bautista, siempre sale la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo un hombre de Dios terminar de esa manera? Bueno, esa es la misma pregunta que nos hacemos hoy cuando vemos a alguien que es fiel y sufre, ¿verdad? O algunos que mueren de una manera tremenda. El problema es que en ninguna parte de la Biblia se nos ha enseñado que por conocer a Dios o creer en Él, podemos marchar en este mundo a prueba de dificultades. O sea, con una protección, ¿verdad? Con que no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir, no vamos a experimentar tragedias, ¿no? La Biblia lo que nos promete es la compañía del Señor, el cuidado del Señor. La Biblia nos promete, el Señor mismo nos promete que si clamamos a Él, Él nos va a responder. No siempre va a ser la respuesta del Señor la que nosotros queremos, pero con toda seguridad va a responder. Muchas veces clamamos por sanidad y el Señor nos la concede, pero otros momentos clamaremos también por sanidad y habrá momentos en que el Señor dirá que no. Uno puede que se pregunte, ¿por qué me ha tocado esto a mí?
Juan mismo tenía toda la razón para decir por qué. Y haberse cuestionado en su propia prisión, ahí en aquella prisión, el por qué tenía que sufrir eso. ¿Qué hice? Bueno, lo mismo que se tuvo que haber preguntado José cuando fue llevado a la cárcel por ser fiel a Dios. ¿Se dan cuenta que esto es un patrón que encontramos en las Escrituras? ¿De dónde saca la gente la idea de que Dios es el Dios que nos va a conceder todos nuestros caprichos y nuestros antojos? Simplemente porque le pedimos. Bueno, hay gente que cree eso de Dios. Y lo peor todavía es que lo predican. Lo predican. ¿Saben qué, hermanos? La mayor bendición que recibimos de este lado es la salvación. Y en consecuencia, con ella nos viene todo lo demás que podemos disfrutar. La capacidad para poder comunicarnos con Dios. La presencia del Consolador mismo en nuestra vida, fortaleciéndonos. Bueno, como dice su nombre, el Consolador, que nos consuela y nos lleva a toda verdad que hay en las Escrituras. La certeza de su presencia en los momentos más oscuros y difíciles que podamos vivir en esta tierra. Solo por eso es suficiente para disfrutar del Señor, de su presencia. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida abundante que Él vino a prometer. Vida espiritual, que tiene implicaciones en nuestra vida física, sin lugar a dudas, porque todo lo espiritual va a influir también en nuestra vida física. Pero no comienza por la vida física, no comienza por lo material. Y cuando la gente llega a pensar eso, va a vivir de una manera equivocada. Y se va a pasar la vida buscando el mundo primero y después a Dios y su justicia. Pero no es así como Él dijo, mas buscad primeramente a Dios y a su justicia, ¿verdad? Y todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Porque de lo contrario, hermanos, no podemos disfrutar. No hay verdadero disfrute. ¿Cuánta gente en este mundo viven con todo lo que pueden anhelar materialmente y no tienen paz? No tienen paz. La vida es complicada. La vida es difícil. Y en este mundo dañado por el pecado, se hace cada vez más difícil. Por eso vivir sin Dios es imposible. Es imposible. Esa gente que ustedes ven viviendo sin Dios, yo me pregunto cómo pueden. De verdad, ¿cómo pueden? No viven. Están allí arrastrándose como cadáveres y tratando o corriendo detrás de los espejismos que el diablo les presenta, pensando que en realidad eso es lo que vale. Tener dinero es lo que vale. Tener salud es lo que vale. Pero es que el dinero no llena. Y como llega, se va. La salud la puedes tener hoy y mañana la puedes perder. La vida es corta. Envejecemos y envejecemos rápido. El tiempo se va. La Biblia dice que es neblina que sale por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en otros pasajes dice que es como una sombra. ¿De qué sirve si la vivimos sin Dios? Y sabiendo que todos los días tenemos que enfrentar la realidad de que somos pecadores. ¿Saben con qué? ¿Cuál es esa campanada que suena todos los días, en todo momento, una y otra vez? Que nos está recordando que somos pecadores. El Espíritu Santo usa eso, pero ¿saben cuál es esa campanada? La muerte. Es la sombra de la muerte, que una y otra vez la vemos. Una y otra vez. Y cada vez que muere alguien, Dios nos está recordando que somos pecadores. Por eso llega la muerte, porque la paga por el pecado es muerte. No solo la muerte física, peor aún, la muerte espiritual y la muerte segunda. Vivir en esta tierra separado de Dios y después cuando enfrentemos la eternidad, sin Dios para siempre. Es terrible.
Es terrible. Y hay gente que ya está viviendo un anticipo del infierno en esta tierra. Cuando viven sin Dios, no tienen verdadera paz. No la tienen. La paz que pueden disfrutar es temporal, es pasajera, es un engaño. No hay paz, dice la Biblia, para los impíos. No hay paz sin Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llenar nuestra mente de las verdades que están en la Biblia y que nuestra fe se pueda fortalecer para los tiempos buenos y en los tiempos malos. Que cuando llegue la adversidad recordemos ejemplos como la historia de Juan el Bautista. Un día lo vamos a ver en el cielo. Y lo vamos a ver en su posición de autoridad, con la recompensa que recibió por ser un siervo fiel. Como veremos también a muchísimos otros que ya hoy están gozando de la presencia del Señor. Que Dios nos ayude a tener esa fe. La humilde aceptación de Juan de su papel subordinado es un ejemplo de humildad para todos, especialmente aquellos que vivimos llevando este mensaje. Tenemos que llevarlo fielmente, con valor, como Juan, hablar la verdad. Hoy se ha convertido la verdad en algo mucho más difícil que quizás unos años atrás. ¿Saben por qué? Porque hoy el mundo está atacando agresivamente la verdad. Los políticos, los ideólogos, los filósofos atacan la iglesia y la iglesia no puede quedarse en silencio. Tenemos que llevar esa palabra con valentía, llamar a la gente al arrepentimiento sin importar lo que coste. Esta es una era de predicación caprichosa, de predicadores con ambiciones personales. La iglesia necesita desesperadamente más predicadores valientes, pero humildes como Juan. Que el Señor nos ayude a ser como Él. Que el Señor nos bendiga.